Historia de MJ. Desde que tengo uso de razón, mi papá siempre ha trabajado transportando mercancías en carretera. A lo largo de los años, ha acumulado un sinfín de historias inusuales y espeluznantes, muchas de las cuales mi mamá también ha experimentado en las raras ocasiones en que lo acompaña. Entre sus relatos, hay uno en particular que todavía hace que se me ponga la piel de gallina. Era un día caluroso, típico del sur. Mis padres se dirigían a Acapulco, un destino frecuente en sus rutas. Decidieron detenerse en uno de los paraderos habituales para estirar las piernas y comprar algo que comer. Mientras mi mamá se dirigía a una de las tiendas, mi papá se quedó cerca del camión, observando a lo lejos. Fue entonces cuando notó a un niño jugando cerca del vehículo, en particular, entre las llantas. Al principio, mi papá no le dio mayor importancia, pensando que simplemente era un niño local divirtiéndose. Pero había algo extraño en su comportamiento, como si estuviera intentando algo con el camión. Su aspecto también era insólito. Vestía ropas antiguas y su piel tenía un tono inusualmente pálido. En ese instante, uno de los compañeros de trabajo de mi papá emergió de su camarote, el rostro bañado en sudor y el miedo palpable en sus ojos. Sin siquiera notar la presencia del niño, exclamó: «Un chaneque intentó subirse conmigo». Para quienes no lo sepan, los chaneques son seres míticos de la tradición mexicana, pequeños en estatura pero traviesos y, en ocasiones, maliciosos. Se dice que habitan en la selva y que son guardianes de los animales y las plantas, pero también que pueden jugar bromas pesadas a los humanos o, en el peor de los casos, llevarlos al bosque para que se pierdan. Mi padre, al escuchar esas palabras y recordando la figura del niño, unió rápidamente los puntos. Juntos, él y su compañero buscaron al niño entre las llantas, pero ya no estaba, como si se hubiera evaporado en el aire. La experiencia los dejó tan conmocionados que decidieron no hacer más paradas en ese lugar en particular. Mi madre, al regresar y enterarse de lo sucedido, solo atinar a hacer una rápida señal de la cruz. Aunque no todos creen en los chaneques, en mi familia no hay duda de que aquella tarde, en un paradero cerca de Acapulco, uno de esos seres intentó hacer de las suyas. Y aunque puede que nunca sepamos sus verdaderas intenciones, es una historia que siempre nos recordará que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse tan fácilmente. Experiencia de Gerardo Rojas. El año 2012 aún se sentía reciente para Claudio Calderón y su esposa, Soledad. Una madrugada, se encontraban serpenteando las desoladas carreteras del árido desierto chileno. Su vehículo, un viejo Monza del 89, zumbaba monótonamente, su ruido solo rivalizado por el viento que se colaba por las pequeñas rendijas de las ventanas. Soledad siempre había detestado viajar en la oscuridad. No solo era el frío lo que le inquietaba, sino las leyendas que había oído sobre esas rutas nocturnas. Historias de apariciones, luces extrañas y otros fenómenos sin explicación. Sin embargo, para Claudio, la noche ofrecía una paz incomparable, liberándolo del tráfico y permitiéndole concentrarse en el camino. Después de 6 horas, el cansancio empezaba a pesar sobre Claudio, pero no quería despertar a Soledad, que dormía serenamente a su lado. Al notar un pequeño lugar adecuado para detenerse, con apremio decidió parar para vaciar su vejiga y retomar con más tranquilidad el viaje. Estacionó cuidadosamente el carro y encendió las luces intermitentes. Hizo todo con delicadeza, esperando no despertar a su esposa. Bajó, y mientras se encontraba en plena tarea, a lo lejos, vio luces que se acercaban rápidamente. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Tal vez es un camionero buscando un lugar para descansar. Sin embargo, algo en esas luces no parecía normal. Brillaban intensamente, y a medida que se acercaban, Claudio pudo discernir que pertenecían a un tráiler masivo que venía a toda velocidad. El ruido del claxon del tráiler lo sacó de sus pensamientos. Una vez, 2, 3 veces. Sonaba tan fuerte y frenético que parecía una alarma. El instinto de Claudio gritó peligro. Corrió hacia su carro,
la adrenalina bombeando en sus venas, mientras las imágenes de un posible accidente pasaban por su cabeza. El conductor estaría borracho, se le habrían acabado los frenos, o peor aún, sería una especie de broma macabra. Pero una idea más inquietante se apoderó de él. ¿Y si ese insistente claxon no era una amenaza, sino una advertencia? Las ruedas del Monza chirriaron al arrancar, justo cuando el tráiler pasaba rugiendo a su lado. Claudio miró por el retrovisor, buscando alguna señal del conductor. Sin embargo, no pudo ver nada. El tráiler desapareció en la oscuridad, dejando a Claudio con un palpable sentimiento de inquietud, preguntándose si ese encuentro había sido una señal de un peligro aún mayor que se avecinaba. Claudio apenas tuvo tiempo de calmarse del incidente con el tráiler, cuando sucedió algo aún más desconcertante. Mientras intentaba explicar a Soledad todo lo ocurrido, sus faros iluminaron una figura en medio de la carretera. Al principio, parecía ser un animal, quizás un perro, pero a medida que se acercaba, un terror helado se apoderó de ellos. Era un hombre sin ropa, que corría a 4 patas como un animal. Su espalda estaba arqueada en una forma antinatural y sus ojos brillaban de una manera salvaje e inhumana. Pasó junto a ellos a una velocidad asombrosa, tan rápido que apenas pudieron procesar lo que estaban viendo. Claudio, sintiendo el pánico, pisó el acelerador y por el retrovisor pudo ver cómo esa criatura se detenía y giraba, mirándolos con una expresión indecible, hasta que la oscuridad del desierto lo engulló. Los latidos de su corazón eran intensos cuando Claudio se detuvo en la primera gasolinera que encontraron. Sus manos temblaban al volante y su respiración era irregular. Ambos se sentían como si hubieran presenciado algo que no deberían haber visto, algo que la razón humana no podía comprender. La noche que pasaron en su destino fue inquietante. A pesar del cansancio, ninguno pudo conciliar el sueño, atormentados por la imagen del hombre corriendo en 4 patas. Al día siguiente, Soledad, viendo el estado de su esposo, decidió tomar las riendas del viaje de regreso. Transitaban en un denso silencio, tratando de dejar atrás la experiencia. A mediodía, con el sol en su cenit, sintonizaron la radio buscando algo que les distrajera. Una noticia interrumpió la música. Hablaba de un accidente grave en el desierto, sobre un tráiler volcado. Soledad y Claudio se miraron, con los ojos llenos de reconocimiento y horror. El reportero continuó, indicando que, lamentablemente, el conductor del tráiler había perdido la vida. El silencio entre ellos se intensificó. Ambos entendieron, sin necesidad de palabras, que aquella advertencia frenética del claxon no era para ellos, sino una súplica desesperada del conductor, quien había presenciado algo inimaginable. La criatura que ellos vieron, ¿qué conexión tenía con el accidente del tráiler? Las respuestas a esas preguntas permanecieron en el desierto, ocultas entre las sombras y los misterios que éste escondía. Historia de Paloma. Mi tío era un camionero que recorría amplias distancias a lo largo y ancho del país. Durante sus viajes, solía ofrecer aventones a diversos pasajeros, hombres, mujeres e incluso a algún que otro perro perdido. Su naturaleza amigable lo llevaba a interactuar con quienes cruzaban su camino. Una noche tranquila, mientras conducía por una carretera apartada, vio a una mujer de pie al borde del camino, envuelta en la oscuridad. A pesar de la desolación del lugar, decidió detenerse y ofrecerle un aventón. Ambos eran jóvenes y, a medida que avanzaban, una cierta tensión eléctrica llenaba el aire dentro del camión. En un impulso, compartieron un beso apasionado. La muchacha, con un brillo seductor en sus ojos, comenzó a desabotonar su blusa. Él, queriendo ser caballeroso, buscó en la guantera algo para protegerse. En ese instante, la risa suave y juguetona de la joven cambió a una carcajada aguda y escalofriante. Cuando volteó para mirarla, el horror se apoderó de él. La joven ya no tenía piel, sus manos parecían esqueletos y donde deberían estar sus ojos, solo había cuencas vacías. Su voz cambió a un susurro tétrico. Vamos, no te detengas ahora.
Con terror, intentó abrir la puerta del camión, pero la criatura lo sujetó del cabello con fuerza, revelando unas garras afiladas y desgarradoras en lugar de dedos. Con sus pies, que se habían transformado en garras, intentó atrapar a mi tío, rasguñando y desgarrando su piel. ¡Espera! ¡Espera!, repetía la criatura con una voz siniestra. En un alarde de adrenalina, él logró escapar, corriendo desesperadamente por la carretera hasta alcanzar una estación de gasolina. Cuando llegó, su apariencia era la de un hombre al borde de la locura, rasguños por todo el cuerpo, partes de su cuero cabelludo lastimadas y sus pies lacerados. Fue hospitalizado por deshidratación y delirio. Después de 2 días, al recuperar la conciencia, compartió su terrorífica experiencia con la familia. Mi abuela, conocedora de antiguas tradiciones, realizó un ritual para protegerlo del mal que lo había acechado. Lo curó de espanto. Desde ese día, hizo un juramento. Nunca más conduciría de noche ni recogería desconocidos en el camino. Experiencia de Isidro Luis Ramos López. Durante mucho tiempo fui copiloto de tráiler, acompañando a mi padre, quien llevaba incontables años viajando por las largas carreteras del país. Una noche, mientras atravesábamos un tramo cerca de Torreón, serpenteantes curvas se dibujaban frente a nosotros, oscurecidas solo por la fría luz de la luna. En esa sección se decía que esferas luminosas, semejantes a bolas de fuego, cruzaban de forma errática, rozando los costados de los camiones. Mi padre, veterano en la carretera, había presenciado este fenómeno en numerosas ocasiones, y aunque resultaba desconcertante, ya se había acostumbrado. Esa noche, el peso del cansancio hacía mella en él. A lo lejos, un paradero se perfilaba. Era conocido como la parada de la zona del silencio. A pesar de los rumores y las historias que circulaban sobre ese lugar, mi padre decidió que sería nuestro sitio de descanso. Apagó el motor y el rugido del camión dio paso al inquietante silencio del paraje. Nos acomodamos en el camarote del tráiler, envueltos en la oscuridad y el silencio que nos rodeaba. Apenas estábamos comenzando a ceder al sueño cuando, repentinamente, el camión empezó a sacudirse violentamente, como si unas fuerzas invisibles quisieran volcarlo. El sonido metálico de las chapas del tráiler resonaba, imitando el ruido característico de cuando alguien intenta abrirlas desde afuera. Mi padre se incorporó de inmediato y me miró con una expresión de alerta. ¿Sentiste eso?, me preguntó con voz tensa. ¿Oíste cómo intentaban abrir las puertas? Asentí. El miedo era apreciable en mis ojos. Sin perder un segundo, mi padre arrancó el camión, dispuesto a alejarnos a toda velocidad de ese paraje tan cargado de misterio. El peso de esas 37 toneladas parecía no ser nada para las fuerzas que agitaban nuestro tráiler. A cada sacudida, las chapas de la puerta sonaban con más intensidad, como si algo o alguien desesperado intentara entrar. Y en medio de esa situación, en el más profundo silencio de la noche, el motor del camión rugió de repente por sí solo. «Caray», exclamó mi padre con una mezcla de asombro y temor. «Esta es la primera y definitivamente la última vez que nos detenemos aquí». Habíamos escuchado rumores de fenómenos extraños en la zona del silencio, pero nada se compara a lo que estábamos experimentando. Lo que sí nos resultó especialmente inquietante fue el sonido de las chapas, ese tintineo macabro que interrumpía el silencio. Pero la noche aún aguardaba más sorpresas. Más adelante en la carretera, una joven se nos apareció de la nada, pidiendo un aventón, justo antes de un pequeño rancho. No nos detuvimos. Sabíamos perfectamente por anécdotas de nuestros compañeros traileros que esa joven ya no pertenece a este mundo. Aquella noche se convirtió en una de las más inquietantes que habíamos experimentado en nuestras 3 décadas viajando por las carreteras. Y si bien esa fue una de nuestras historias más memorables, México, con sus paisajes y carreteras serpenteantes, esconde muchos misterios. En Barranquitas se habla de brujas que se transforman en bolas de fuego. Por Tepatitlán y el temido Espinazo del Diablo circulan leyendas de un camión fantasmal que recorre la carretera sin conductor. Esas y muchas otras historias son las que marcaron mi tiempo en la carretera y quizás
Por esas mismas razones, decidí abandonar ese mundo. Las tragedias y visiones inexplicables eran demasiado y terminaban robándome el sueño noche tras noche. Historia de Abilena Hernández. En las sinuosas rutas de La Rumorosa, entre los abruptos paisajes del norte de México, circulan no solo vehículos, sino también rumores y leyendas que han hecho eco por generaciones. Uno de ellos es la historia de un trailero que conozco, que prometió nunca más volver a rodar por esas curvas. Había una noche particularmente oscura, solo iluminada por el resplandor de la luna y las estrellas. Esa noche, nuestro trailero conducía su pesado camión a través de las carreteras de montaña, con la familiar melodía del motor retumbando. De repente, en una curva, vio una silueta pequeña en medio del camino. Parecía una niña. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe en la parte frontal del camión. El estruendo fue sordo, y la imagen de la pequeña figura siendo embestida lo aterrorizó. Detuvo el camión, esperando ver el terrible resultado de su descuido. Descendió con el corazón en la garganta. La angustia se apoderó de él al pensar en las consecuencias. Una vida perdida, la culpa, la cárcel. Pero al inspeccionar la carretera, no encontró ni un solo rastro. No había cuerpo, no había sangre, no había nada. Mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, un escalofrío helado recorrió su espalda. Al mirar de reojo hacia la cabina de su camión, divisó unos pequeños pies calzados con unos zapatitos de charol, asomando de uno de los asientos. Aquella visión fue tan inquietante como la pregunta que surgió en su mente. ¿Cómo podía haber una niña por esta zona, cuando no había ni un solo asentamiento en kilómetros a la redonda? Casi sintiendo el inicio de un infarto, el trailero trató de recuperar la compostura. En ese preciso momento, las luces de otro camión aparecieron y un colega suyo se detuvo para ayudar, al ver su camión detenido en un lugar tan peligroso. El otro trailero le pasó una bebida para calmar los nervios y al escuchar el relato, soltó una risa burlona y dijo: «Ay, amigo, eso no es nada. Por estos rumbos hay historias que harían palidecer esa experiencia. Esas almas en pena son parte del paisaje de La Rumorosa». La Rumorosa no solo es una carretera, es una arteria viva, latente, resonante, con los ecos de miles de historias que se han tejido a su alrededor. Anidada en el municipio de Tecate, en Baja California, México, La Rumorosa se ha convertido en una leyenda en sí misma. Formando parte del trayecto entre Mexicali y Tecate, esta carretera serpentea a través de las alturas, enfrentándose a los fuertes vientos que azotan su superficie. Es precisamente ese viento que al golpear contra las formaciones rocosas genera sonidos semejantes a susurros. Aquellos que le han trazado la nombraron La Rumorosa, precisamente por este fenómeno, aunque hay quienes creen que estos no son meros sonidos del viento, sino lamentos de almas atrapadas, condenadas a repetir su trágico final una y otra vez, buscando descanso que parece inalcanzable. Con el tiempo, La Rumorosa ha visto innumerables tragedias, accidentes que han conmocionado a la región, como el joven que, al volante de un Corvette, transmitió su último aliento en vivo a través de Facebook, encontrando un final fatal en esa ruta. Pero no solo son los espíritus de aquellos que perdieron la vida en accidentes de tráfico los que han sido avistados. Historias más antiguas, tal vez más inquietantes, hablan de avistamientos de criaturas gigantes, ovnis, esferas incandescentes y relatos aún más incomprensibles de viajes temporales y teletransportación, evocando lugares misteriosos como la Zona del Silencio en otro rincón de México. Aunque no he tenido la oportunidad de escuchar personalmente sobre estas experiencias más insólitas, sigo en la búsqueda, esperando encontrarme con aquellos que hayan vivido lo inexplicable, porque si hay un lugar en el mundo donde lo insólito puede suceder, ese lugar es, sin duda, La Rumorosa. Experiencia de Chava Morales. Buenas noches, apasionados del más allá y los misterios que se ocultan en la oscuridad.
les traigo una historia que aún me eriza la piel, un recuerdo de mis viajes nocturnos por la carretera Monterrey-Tamaulipas. Soy oriundo de Monterrey y, por motivos de trabajo, frecuentemente realizaba viajes hacia Victoria. Las noches en esa carretera eran densas, con una oscuridad que parecía envolverlo todo. En ocasiones, mi compañero y yo decidíamos hacer una pausa y descansar en un paradero. Era un lugar usualmente concurrido por militares que establecían retenes, lo que nos daba cierta seguridad para detenernos. Una noche en particular, me encontré sumido en un sueño que no era exactamente eso. Fue más bien una especie de experiencia astral. Podía ver mi entorno, exactamente como era, pero desde una perspectiva elevada. Observé a mi compañero, profundamente dormido, y pude ver mi propio cuerpo descansando en el asiento del copiloto. A lo lejos, los soldados detenían vehículos, realizando sus controles rutinarios. Pero la serenidad de esa extraña experiencia se rompió cuando sentí una presencia junto a la ventana del copiloto, donde yo descansaba. Volteé y ahí estaba, un militar. Sin embargo, lo que heló mi sangre no fue su presencia, sino su falta de rostro. Donde deberían haber estado sus ojos, nariz y boca, solo había un vacío oscuro. Su voz, sin embargo, era nítida y grave. No deben estar aquí. De repente, una sensación opresiva me invadió, como si una entidad invisible me aplastara el pecho. Me desperté con un sobresalto, con el corazón latiendo descontroladamente en mi pecho. Todo estaba exactamente como lo había visto en ese sueño lúcido. Sin perder el tiempo, desperté a mi compañero y, con voz temblorosa, le insté a que nos fuéramos de inmediato. El terror de esa noche aún resuena en mi memoria. Siempre me quedará la duda de qué pudo haber pasado de no recibir esa advertencia. O quizá esa entidad solo no deseaba que estuviéramos ahí. Nunca lo sabré, pero definitivamente creo que estoy mejor así, sin averiguarlo. Esta es solo una de las muchas historias que atesoro de mis viajes nocturnos. Otro día les contaré más sobre ellos. Por ahora, les deseo buenas noches y dulces sueños, libres de visiones perturbadoras. Experiencia de Rubén Torres. Me llamo Rubén y soy trailero en Reynosa, Tamaulipas. Durante años he atravesado la inmensa soledad de la carretera nocturna entre Brownsville, Texas, y la terminal de Pemex en Santa Catarina. Pero, aunque el camino sea conocido, las noches traen consigo secretos que incluso un veterano como yo no puede explicar. Es común para mí, después de la medianoche, cuando la oscuridad es más densa y el tráfico casi inexistente, encontrarme con figuras caminando al borde del asfalto. Casi siempre son personas mayores, hombres y mujeres de cabellos blancos y andares lentos. A esa hora, sin otro sonido más que el zumbido del motor y el viento golpeando la cabina, la presencia de estas figuras en medio del vasto monte es escalofriante. ¿Qué hacen allí, tan lejos de cualquier población? ¿Cómo es posible que caminen por kilómetros interminables sin mostrar signos de cansancio? Y más allá de eso, ¿por qué solo los camioneros parecemos ser testigos de su peregrinaje nocturno? Una noche, mientras conducía en caravana con otros trailers hacia Matamoros, el cielo se iluminó con bolas de fuego danzantes. Eran esferas luminosas que flotaban a una distancia que no pude determinar, y se movían con una elegancia casi sobrenatural. Lo que sumó más misterio al fenómeno fue que, a pesar de que todos íbamos en línea uno tras otros, solo algunos podíamos ver ese fenómeno. Los demás, incrédulos, nos decían que estábamos viendo cosas. Pero varios lo vimos, y no tengo duda de lo que mis ojos presenciaron esa noche. Pero quizás lo más inquietante de todos mis viajes sea una solitaria tumba en las cercanías de Cadereyta. Es conocida en la región, un lugar que se ha ganado su reputación gracias a los innumerables relatos que se han tejido a su alrededor. La tumba es de un niño. Siempre está adornada con juguetes, pero lo verdaderamente perturbador es el rumor que circula entre los lugareños. Dicen que los juguetes se mueven por sí solos durante la noche. Yo nunca he pasado por allí en horas nocturnas y y no estoy seguro de querer hacerlo. Pero una constante es que las velas
A pesar del viento y el tiempo, siempre están encendidas. Espero, de corazón, que esa joven alma encuentre paz pronto. En la carretera, la realidad y el mito se entrelazan. Lo que sí sé es que cada viaje me recuerda que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, y la ruta entre Reynosa y Matamoros, sin duda, es una de ellas. Historia de Rox M. En un rincón olvidado de la geografía mexicana, donde las leyendas y los relatos oscuros son tan parte del paisaje como las montañas y los mezquites, mi tío, hermano de mi padre, ejerció la labor de trailero durante toda su vida, recorriendo rutas inhóspitas bajo el abrasador sol del día y las gélidas estrellas de la noche. Mi tío, curtido por innumerables viajes, siempre regresaba con historias de su andar, pero había una que destacaba por encima de todas. Una que se desarrolló en una noche en la que el silencio reinaba de manera inexplicable. Viajaba después de la medianoche y el habitual murmullo de los autos a la distancia se había evaporado. No había tráfico en lo absoluto. Una soledad envolvente se había apoderado de la carretera. Cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía en su pecho. No era solo la ausencia de tráfico, sino la sensación de estar siendo observado desde las sombras. Y de manera repentina, un auto surgió desde atrás, avanzando rápidamente para rebasarlo. El coche no se alejó como cualquier otro vehículo que lo hubiese adelantado. En su lugar, permaneció siempre a la vista, delante de él. Como su carga era pesada, no podía rebasarlo, algo que lo obligaba a seguir conduciendo. Después de varios minutos que parecieron horas, y tras una curva angosta que casi desaparece entre los cerros, el auto tomó un desvío. Aquel camino parecía recién formado, como una brecha en la tierra que no debería estar ahí. Sintió el impulso de seguirlo, pero mi tío, conocedor del camino, se mantuvo en su ruta. Más tarde se enteró que el conductor del misterioso auto había perecido. Aquella vía que había tomado no existía realmente. Era una ilusión, un camino que conducía directamente al abismo del cerro, sellando su destino al caer de esa altura. La suerte quiso que mi tío no partiera aquella noche. Aunque el reloj de su vida seguía avanzando, su momento sería de otra manera. Años más tarde, la muerte lo encontró dentro de su tráiler, sin accidentes, sin misterios. Simplemente un corazón cansado que dejó de latir justo antes de emprender un nuevo viaje en carretera. Anécdota de Julián Martínez Guerrero. Hace algunos años, mientras trabajaba en la refaccionaria de mi familia, tuve la fortuna de conocer a un cliente llamado Benjamín. No era un cliente cualquiera. Con el tiempo, Benjamín y yo forjamos una amistad genuina. Cada vez que venía en busca de refacciones para sus camiones, compartíamos historias y risas, y así los años transcurrieron. Un martes, mientras atendía algunos pedidos, levanté la vista y vi a Benjamín parado en la puerta. Su mirada era serena y me saludó a lo lejos con un gesto de su mano. Antes de que pudiera decir algo o acercarme a él, se giró lentamente y se alejó. Confundido, comenté con mi hermano, quien también había notado su presencia. ¿Viste? Benjamín estuvo aquí, pero no entró a saludarnos. Eso ocurrió un martes. El sábado de esa misma semana, recibí la visita de un joven que, por su parecido, supe de inmediato que era hijo de Benjamín. Vino a comprar algunas refacciones. Durante nuestra charla, mencioné el reciente avistamiento de su padre. Hace unos días, tu papá vino, pero se quedó en la puerta y simplemente nos saludó desde lejos. Le conté. El joven me miró con asombro y algo de tristeza. ¿Dijiste que fue el martes?, preguntó con voz temblorosa. Asentí. Con una pausa pesada, respondió. Eso es imposible. Mi papá falleció en febrero. Ahora estamos en junio. La noticia me dejó helado. Era inexplicable, pero no podía negar lo que habíamos visto mi hermano y yo. Después,
me enteré de que Benjamín tenía la intención de regalarme mármol para el piso de mi casa antes de su muerte. Algunos dicen que las almas regresan cuando tienen asuntos pendientes, y, quizás, ese era el motivo de la visita de Benjamín, un último gesto de amistad y cariño. Historia de Luis Mendoza. En las sombras profundas de la carretera que atraviesa San Gabriel, yo era el ayudante de un experimentado camionero llamado Raúl. Preferíamos viajar en la tranquilidad de la noche, evitando el tráfico y el calor del día. En una ocasión, alrededor de la 1:30 de la madrugada, mientras las estrellas brillaban pálidamente arriba, el camión comenzó a mostrar signos de fatiga, sobrecalentamiento y luces parpadeantes. Delante de nosotros, vimos una pequeña área de descanso, una bahía apartada de la carretera principal. Raúl, con sus años de experiencia, sugirió que paráramos para dejar que el camión se enfriara. Aparcamos y, sumidos en el silencio de la madrugada, esperamos. No pasaron más de 20 minutos cuando sentimos un ruido sordo en la parte trasera del camión, como si alguien estuviera jugueteando o saltando sobre el cajón. Aunque Raúl me había advertido de los extraños sucesos que ocurrían en la carretera, siempre fui escéptico. Le recordé la importancia de tener fe y, al pronunciar el nombre de Jesús, un estruendoso sonido de vidrio roto nos sacudió. Raúl encendió rápidamente el camión, iluminando el área. Con un machete que siempre guardaba debajo del asiento, me preparé para lo peor. Sin embargo, lo que encontré fue aún más desconcertante. El espejo retrovisor de Raúl estaba completamente destrozado, aunque el soporte estaba intacto. Antes de que pudiéramos procesar lo ocurrido, una risa siniestra, gutural y profundamente malévola resonó en la noche. El terror se apoderó de mí y miré a Raúl buscando alguna explicación. Sus ojos, llenos de temor, se encontraron con los míos. «Sube ahora», me ordenó. «Hay leyendas sobre esta área de descanso. Se dice que es un punto donde las almas se reclaman». Sin perder el tiempo, arrancamos el camión y salimos disparados de aquel lugar maldito. Lo más inquietante fue que, tras alejarnos de ese punto, el camión funcionó sin problemas, como si nunca hubiéramos tenido ninguna falla. Aunque nunca regresamos a aquel lugar, la risa espeluznante y el espejo destrozado son recordatorios de que hay misterios en la carretera que es mejor dejar sin resolver.